Muchas gracias, A ver, doctor. vamos. Bueno, pues buenas noches con todos. Primero que nada, agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología y al capítulo peruano por la invitación y estar el día de hoy con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar, como ya bien nos comentó el doctor, acerca del manejo de glaucoma juvenil avanzado. Para comenzar, hay que recordar un poco sobre los glaucomas pediátricos que van a resultar de una anomalía congénita aislada de la vía de salida del humor acuoso, como van a ser los glaucomas primarios, y de anomalías que van a afectar a alguna otra región del ojo, como van a ser los glaucomas secundarios. Primero que nada, los glaucomas primarios se van a dividir en glaucoma congénito primario y en el glaucoma juvenil de ángulo abierto. El glaucoma congénito primario va a ser el que más frecuentemente vamos a nosotros ver en la consulta y este a su vez va a tener varias subdivisiones que van a depender de acuerdo a la edad de inicio que comience esta enfermedad. Y vamos a tener el inicio neonatal que va a abarcar desde el nacimiento hasta el primer mes de vida, y acá es importante recordar que se va a hacer un diagnóstico al nacimiento solo en un 25% de todos los casos. Después vamos a tener el de inicio infantil, que este va a abarcar de edades de un mes de nacimiento a los 2 años de edad, y en este tipo de pacientes el 80% va a cursar con este inicio de la enfermedad por lo general al primer año de edad. Y por último, vamos a tener el de inicio tardío, que va a estar a partir de los 2 años de edad. Luego tenemos el juvenil, que ese va a ser a partir de los 4 años de edad y dependiendo de la literatura en donde lo busquemos, va a abarcar hasta los 30, 40 años aproximadamente. Es importante recalcar algunas de las diferencias más significativas que vamos a tener entre estos glaucomas primarios, que va a ser dentro del glaucoma congénito, vamos a tener un alargamiento ocular y anormalidades en el ángulo, a diferencia de en el glaucoma juvenil, donde no vamos a tener este alargamiento ocular y las estructuras del ángulo van a aparecer completamente normales. En cuanto a los glaucomas secundarios, estos glaucomas se van a estar también subdividiendo de acuerdo a si la condición es adquirida o si ya se encontraba al momento de nacer, son las no adquiridas. En cuanto a estas no adquiridas, se van también estas mismas a dividir dependiendo si es que tenemos mayormente características o signos oculares o sistémicos. Por lo tanto, es importante que recordemos que va a haber una gran variedad de anomalías sistémicas que van a estar asociadas con estos glaucomas pediátricos. Y por último, tenemos el glaucoma posterior a la cirugía de catarata, que también este va a tener sus subdivisiones, que va a ser la catarata congénita idiopática, la catarata congénita asociada a anomalías oculares no adquiridas o a enfermedades sistémicas, y la catarata adquirida. Pasando a esta siguiente diapositiva, vamos a hablar, les voy a explicar de este flujograma como a manera un poco de resumen para que se pueda entender de una manera un poco más fácil. Yo sé que si lo vemos así de frente parece que es un poco confuso, pero no lo es tanto. Vamos a iniciar observando acá en el recuadro superior de la izquierda que vamos a tener como un checklist en donde tenemos diferentes puntos clave que necesitamos nosotros buscar para poder llegar con el diagnóstico. Para hacer un diagnóstico de glaucoma vamos a requerir de 2 o más de las siguientes características: que encontremos un paciente con presiones por arriba de 21 milímetros de mercurio. Es muy importante que tengamos en cuenta o tener cuidado si es que estamos realizando esta toma de la presión bajo anestesia, ya que tenemos que los anestésicos y los sedantes nos van a bajar esta presión intraocular, exceptuando la ketamina y las benzodiazepinas. También pueden presentar profundización del disco óptico con una simetría de la copa disco mayor a 0.2 entre ambos ojos o un estrechamiento focal del anillo neuroretiniano. También pueden presentar los pacientes alteraciones corneales, como van a ser las estrías de Hub, como van a ser también edema corneal, o si es que encontramos unos diámetros corneales horizontales aumentados.
También pueden presentar miopía progresiva y un aumento de la longitud axial. Y por último, si es que encontramos la presencia de defectos de campo visual que deben de ser reproducibles y consistentes con una neuropatía óptica glaucomatosa. Entonces, en dado caso de que el paciente no nos cumpla con 2 de estos criterios, vamos a clasificarlo como un paciente con sospecha de glaucoma si es que el paciente se encuentra con al menos uno de los siguientes criterios, que sería una presión por arriba de 21, tomada en 2 ocasiones por separado, la apariencia sospechosa de un disco óptico, el campo visual sospechoso para un glaucoma y un diámetro corneal o una longitud axial aumentada a pesar de presentar presiones intraoculares dentro de rango. Entonces, si es que encontramos que tenemos ya 2 de estos criterios para el diagnóstico de glaucoma, ahora lo que tenemos que hacer es buscar en dónde lo vamos a categorizar. Entonces, vamos a hacernos diferentes preguntas para ir llegando con el diagnóstico. Primero, vamos a preguntarnos si es que tiene algún antecedente de cirugía de catarata. Si la respuesta es que sí, pues se va a clasificar como un glaucoma posterior a una cirugía de catarata. Pero es importante tomar en cuenta y revisar si es que hay algún daño previo a la cirugía para poder clasificarlo entonces en esta categoría. Posteriormente, si la respuesta es que no, vamos a preguntarnos si es que tenemos un compromiso sistémico. Si la respuesta es que sí, vamos a buscar ahora acerca de las características. Si tenemos más características sistémicas, vamos a clasificarlo como un glaucoma asociado a enfermedad sistémica o síndrome no adquirido. En dado caso de que tengamos mayor compromiso o mayor características oculares, vamos a clasificarlo como un glaucoma asociado a anomalía ocular no adquirida. En dado caso que este glaucoma no esté asociado a una condición presente desde el nacimiento, lo vamos a clasificar como un glaucoma asociado a condiciones adquiridas. Y por último, si es que no entra en ninguna de estas categorías y nos preguntamos si el paciente presenta buftalmos, la respuesta es que sí, lo podemos ya categorizar dentro del glaucoma congénito primario y en dado caso de que no presente buftalmos, ya nos vamos por un diagnóstico de glaucoma juvenil de ángulo abierto, que es justo lo que vamos ahora a conversar un poco más esta noche. Hablando acerca de los signos y de los síntomas, sobre todo en el glaucoma congénito primario, que es el que más frecuentemente vamos a encontrarnos en la consulta, estos pacientes usualmente se van a presentar durante el periodo neonatal o infantil y van a acudir a la consulta generalmente con la triada clásica, que va a ser la presencia de epífora sin descarga, la presencia de fotofobia, que por lo general es el primer síntoma que van a presentar estos pacientes, y de blefaroespasmo. También es muy importante aquí tomar en cuenta que, como bien sabemos, las obstrucciones de las vías lagrimales también van a estar asociadas a epífora y descarga, pero no a la fotofobia. Así que siempre es muy importante tomar en cuenta pacientes con probable obstrucción de la vía lagrimal, hacer siempre un descarte de glaucoma. Otros signos que pueden presentar este tipo de pacientes son la presencia del ojo rojo, que hay que descartar, la presencia de una conjuntivitis, también opacificación corneal o haze, que esta va a ser por un aumento de la presión que nos va a generar un edema, y usualmente este signo es el que nos van a observar primero los padres del paciente. Hay que preguntar, indagar bien en la historia clínica si es que ellos no observaron que el paciente presentó algún episodio de opacificación corneal, que el ojito se le haya puesto como más blanquito, más claro durante un periodo y que posteriormente haya resuelto ese cuadro. También este edema corneal frecuentemente lo van a presentar los pacientes menores a 3 meses de edad y podemos también observar en alteraciones corneales las estrías de Hub, que vamos a hablar más adelante. También tenemos la presentación de alargamiento del diámetro corneal, que usualmente también se va a dar antes de los 3 años de edad, y lo que tenemos que hacer es medirlo de limbo a limbo de manera horizontal, y vamos nosotros a tener una gran sospecha en todo paciente recién nacido con un diámetro corneal horizontal mayor a 11, en pacientes de 1 año de edad con un diámetro corneal horizontal mayor a 12, o en todo niño que tengamos este diámetro mayor a 13 milímetros.
El aumento de la longitud axial también es importante tomarla en cuenta y hay que evaluarla, se recomienda con una biometría de no contacto para que el examen sea mucho más fidedigno. Y vamos a tener también un signo característico que es el clásico buftalmos. Este buftalmos, como podemos ver en esta imagen, es el resultado de la distensibilidad del globo ocular en respuesta a estas presiones intraoculares elevadas, debido a que vamos a presentar en estos pacientes inmadurez del tejido conectivo, en especial el colágeno. Entonces, esto por lo general suele ocurrir en pacientes hasta los 6 años de edad. Mayores a los 7 años de edad, la evaluación de la longitud axial ya no es un parámetro tan significativo, pero igual se recomienda también evaluarlo. Y usualmente los pacientes que presentan con buftalmos, los padres nos van a reportar de menor manera si es que se presenta un buftalmos unilateral, se va a presentar de menor manera si es que se presenta un buftalmos bilateral y si es leve, grado leve, porque los pacientes con un buftalmos grado ya más avanzado es mucho más notorio, a los padres les llama más la atención, o cuando estamos como por ejemplo en esta imagen, cuando es un buftalmos unilateral, pues eso les llama la atención para acudir a la consulta. En dado caso de que tengamos un buftalmos bilateral y que no sea muy avanzado, muchos de los padres suelen pensar que más bien su niño tiene unos ojos grandes. Entonces es bien importante también esto. Se debe de hacer seguimiento con la longitud axial aproximadamente cada 3 a 4 meses y nos va a ayudar sobre todo para ver si es que hay algún cambio rápido, sobre todo para el diagnóstico o cuando ya tenemos el diagnóstico para ver cómo es la respuesta a nuestro tratamiento. Si continuamos con el crecimiento o un aumento de esta longitud axial, pues nos hace pensar que el tratamiento que estamos dando está siendo inadecuado o inefectivo. Acá les estoy dejando una pequeña mnemotecnia para poder diferenciar bien entre las estrías de HAP que van a presentarse en el glaucoma congénito y diferenciarlas con las estrías de Vogt que van a ser características en el queratocono. Entonces, hay que recordar que B de vertical es de estría de Vogt, a diferencia de H de predominio horizontal, van a ser las estrías de HAP. ¿Y cómo es que se están formando, cómo es que se forman esas estrías de HAP? Esto es debido a que primero tenemos el edema que es microquístico, inicialmente se va a encontrar involucrando el epitelio y posteriormente va a ir extendiéndose cada vez más hacia el estroma hasta que tengamos unas rupturas curvilíneas de la membrana de Descemet y estas son pues las características estrías de HAP. Aunque el edema posteriormente se resuelva, también estas rupturas van a persistir, esas no se van a quitar, no van a desaparecerse, así es que si tenemos abundantes cicatrices o opacificaciones, lo más probable es que necesitemos posteriormente también de un trasplante para mejorar el tema de la agudeza visual del paciente, si es que pues nos repercute mucho. También acá les dejo otro diagnóstico diferencial. En estas dos imágenes podemos ver el trauma ocular por forceps al nacimiento, que este es más raro, pero también por este trauma se pueden resultar en estas rupturas de la membrana de Descemet y poder proporcionar posteriormente un edema corneal, que por lo general estas estrías en estos pacientes suelen ser centrales, unilaterales, más verticales y sobre todo en estos pacientes vamos a encontrar un diámetro corneal normal. Y por último, una un poco más que no la vemos tanto, pero también es importante tomarlo en cuenta, el diagnóstico diferencial de la distrofia polimorfa posterior, en las cuales acá van a ser unas lesiones más hacia vesiculares con en tipo banda a nivel también de la membrana de Descemet, que es como una excesiva formación de esta membrana aberrante. Vamos a poder observarlas de una mejor manera con retroiluminación y aquí en estos pacientes va a ser inusual la epífora y la fotofobia, así es que con eso podemos también darnos una idea hacia qué diagnóstico nos estamos inclinando. Entonces, para todo esto, nosotros en este tipo de casos, sobre todo en los pacientes jóvenes, como bien había comentado el doctor Juan Carlos, y fáquicos, estamos actualmente utilizando el CLAS,
Y ahora lo que vamos a hablar es de por qué es mejor este tipo de cirugías de CLAS que una TRABE o una EPNP en todo caso. Esto es debido ya que la cirugía con CLAS tiene una curva de aprendizaje mucho más rápido que la que tenemos en la EPNP, ya que esta va a requerir de la creación de dos colgajos esclerales o flaps esclerales de una manera manual a comparación de lo que se hace en el CLAS, donde solo se requiere un flap escleral superficial. También acá vamos a tener una menor tasa de complicaciones en el CLAS, debido a que el láser CO2 lo que va a hacer es que al nosotros utilizarlo, este láser va a ser absorbido por cualquier líquido, en este caso el humor acuoso en el momento en el que empieza a percolar. Por lo tanto, en cuanto empiece a salir el humor acuoso, lo que va a suceder es que la ablación va a parar, por decirlo así, automáticamente. Y esto nos va a dar un mayor rango de seguridad para así poder evitar las perforaciones que van a ser mucho menos probables en el CLAS que a diferencia de las EPNPs convencionales en donde llegan a ocurrir hasta en un 30 o un 50% de nuestros casos. También podemos observar que de acuerdo a la presión intraocular a los 2 años tenemos una disminución del porcentaje muy similar en ambas cirugías a los 2 años con un 49% en el CLAS y un 42% en la EPNP. En cuanto a los parámetros, nosotros comenzamos utilizando parámetros con 19 watts, pero nos dimos cuenta que el tiempo quirúrgico se alargaba mucho más y la ablación no era suficiente. Entonces, actualmente cambiamos los parámetros y estamos utilizando 24 watts y el tiempo de permanencia es de 300 milisegundos. Ahora hablarles sobre algunos de nuestros casos. Acá vamos a comenzar con una paciente femenina de 60 años de edad, sin cirugías previas, con antecedentes heredofamiliares de glaucoma, con un diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto avanzado en ambos ojos, pero de predominio en el ojito derecho, con tratamiento de 3 fármacos, podemos ver acá una agudeza visual de 20/400 en ambos ojos que corrige a 20/40 en el derecho y 20/20 en el ojito izquierdo. A la evaluación por biomicroscopía lo que encontramos que nos llamó más la atención, pues si podemos ver acá, estábamos con presiones de 24 milímetros de mercurio en el ojo derecho, a diferencia de 17 en el ojito izquierdo, la presencia de catarata en ambos ojos, ya una paciente de 60 años, y a la gonioscopía, ángulos abiertos. El resto de la evaluación se encontraba normal. Acá les muestro los exámenes en donde podemos observar que en el OCT del ojo derecho hay un marcado adelgazamiento tanto en el mapa de capa de fibras como en el mapa macular, como podemos ver acá. Y también en su campo visual podemos ver que esta paciente ya se encuentra en un estadio avanzado según la clasificación de Hodag. Por último, acá les dejé una foto del nervio óptico donde podemos ver que tenemos una excavación ya bastante amplia, aproximadamente de 0,95, con una palidez muy pronunciada y visualización de lámina cribosa. Así que, por lo tanto, en este paciente decidimos como plan quirúrgico la cirugía de catarata más CLAS. Otro caso, ahora de un masculino de 48 años, tampoco con cirugías previas, con antecedentes heredofamiliares de glaucoma, con un diagnóstico de glaucoma también avanzado, con terapia máxima ya de 4 fármacos, con agudezas visuales de 20/400, corrige a 20/20 en el derecho, y 20/200, corrige a 20/20 en el ojito izquierdo. A la evaluación nos llama la atención la presión intraocular del ojito derecho en 21 milímetros de mercurio, y el ojito izquierdo en 18. A la gonioscopía también encontramos ángulos abiertos en ambos ojos y el resto de la evaluación normal. También acá en sus exámenes podemos observar un marcado adelgazamiento en el mapa de capa de fibras, así como en el macular, en el ojito izquierdo, en este OCT, y también en su campo visual podemos observar que ya también está cursando con un estadio avanzado según la clasificación de Hoag,
Y por último, vamos a observar acá la foto de su nervio óptico del ojito izquierdo con también una excavación amplia, aproximadamente de 0,75 a 0,8, con nasalización de los vasos, lámina cribosa visible y atrofia peripapilar. Por lo que también con este paciente decidimos como tratamiento hacer una cirugía de Phacoclas. Ahora les voy a mostrar un video de la cirugía de CLAS. Se realiza la cirugía como una EPNP convencional, pero en vez de hacer los dos flaps, vamos a hacer uno superficial y procedemos con realizar el reservorio, como vemos acá, con el láser CLAS para el humor acuoso. Vamos posteriormente a identificar el canal de Schlemm, que es donde vamos a continuar aplicando nuestro láser. Ahí estamos ya aplicando el láser hasta el momento en el que empecemos a observar que empieza a percolar el humor acuoso. Ahí seguimos adelgazando. Ahí ya podemos observar que empieza a percolar el humor acuoso. Entonces vamos a ampliar el tamaño hasta que creamos que ya tenemos un tamaño adecuado. Posteriormente procedemos con la sutura del flap escleral. Actualmente nosotros estamos colocando una sutura única, no es necesario colocar tantas suturas y es importante que estas suturas no estén tan ajustadas. Y cerramos herméticamente nuestra conjuntiva. Actualmente, antes cerrábamos con suturas, pero actualmente tenemos otra opción que es cerrar con la conjuntiva con el TISEL en vez de con las suturas, y esto nos va a ayudar a que vamos a tener menor inflamación y una recuperación mucho más rápida en estos pacientes. Acá les estoy mostrando cómo se va a ver el primer día postquirúrgico en un paciente que hicimos un cierre con suturas comparándolo con un cierre con TISEL, y nosotros encontramos que ahí disminuyeron considerablemente las molestias postquirúrgicas que nos reportaban nuestros pacientes, así como la recuperación más rápida, por lo cual nosotros actualmente continuamos haciendo el uso de este TISEL. Si comparamos con la cirugía de trabeculectomía, vamos a observar que la CLAS va a tener una recuperación visual mucho más rápida que en el grupo de trabeculectomía. Esto debido a que en el CLAS nosotros utilizamos como terapia el uso de mióticos en comparación con la trabeculectomía, en donde vamos a utilizar predominantemente la atropina. En el año posterior a la evaluación al año, vamos a ver que las presiones intraoculares en ambos grupos también van a disminuir de una manera muy similar, pero donde sí encontramos una diferencia, una disminución mucho mayor es en cuanto al uso de medicamentos al año en el grupo de CLAS comparándolo con el grupo de trabeculectomía. En cuanto a las complicaciones, hubo mayor porcentaje de cámaras estrechas, como bien ya sabemos en el grupo de TRABE, que ya está reportado, y en el grupo de CLAS nosotros tuvimos casos de hipertensiones oculares, casos de hipotonías que resolvieron de manera espontánea, así como también casos donde necesitábamos de hacer una goniopuntura posteriormente. Pero pues estas goniopunturas no nos tomaron por sorpresa, ya que como bien sabemos, estas se encuentran ya bien descritas en la literatura, sobre todo en las CPNPs. Ahora sí, vamos a pasar al caso clínico que les tengo preparado para el día de hoy, en donde tenemos un paciente masculino de 23 años de edad que va a acudir por primera vez al servicio con un diagnóstico de glaucoma juvenil avanzado en ambos ojos, que va a ser refractario al tratamiento. Como antecedentes tenemos que se realizó un SLT en ambos ojos, realizado muy recientemente. Él acudió en abril a la consulta y el SLT se le realizó a finales de febrero. Tenemos antecedentes heredofamiliares de glaucoma con unos tíos maternos y estamos en tratamiento con el ojo derecho Critante cada 8 horas, ojo izquierdo Critante cada 12 horas, más aparte vía oral tomando acetazolamida 250 miligramos cada 8 horas. En cuanto a la exploración física, al momento de evaluarlo, vemos que tenemos agudezas visuales de 20-100 que corrigen 20-20 en ambos ojitos.
que tenemos, podemos observar acá, presiones de 22 en el ojo derecho y presión de 14 en el ojo izquierdo, con ángulos abiertos a la gonioscopía, ambos ojos, con una evaluación del nervio óptico con una excavación de 0,75 en el ojo derecho y 0,9 en el ojito izquierdo, y el resto de la evaluación se encontraba normal. Le pedimos exámenes. En cuanto a los exámenes, vemos que en el OCT de fibras vamos a ver que tenemos un mayor adelgazamiento de estas fibras en el ojito izquierdo comparándolo con el ojito derecho, al igual que en el mapa macular, como podemos ver bien acá, hay mayor adelgazamiento. Tenemos sus campos visuales que son confiables y donde podemos observar en el ojito izquierdo un escotoma arqueado, completo inferior y parcial superior que se correlaciona con sus exámenes estructurales. De acuerdo a la clasificación de Hoab, vamos a quedar que este paciente se va a encontrar en una etapa leve en el ojo derecho y en una etapa avanzada en el ojito izquierdo. Acá les dejo las fotos del nervio óptico. Vamos a ver que su ojito derecho tenemos una excavación más vertical con una excavación aproximada de 0,75, mayor adelgazamiento nasal superior y temporal con atrofia peripapilar y su lámina cribosa visible. En cuanto al ojo izquierdo, vamos a ver que esta excavación es mucho más amplia que el ojo derecho. Esta excavación va a encontrarse aproximadamente en un 0,9 a un 0,95 con atrofia peripapilar, lámina cribosa visible y, como podemos ver, con una palidez mucho más marcada que el ojo derecho. Por eso nosotros como plan tomamos la decisión de realizar una esclerectomía profunda no penetrante asistida con láser CLAS más canaloplastía AB externo en ambos ojos. Nosotros tomamos la decisión de comenzar con el ojito derecho, a pesar de que en el ojo izquierdo se encontraba en una etapa mucho más avanzada, como ya pudimos ver en los exámenes. El ojo derecho se encontraba con un mayor riesgo de progresión, ya que posterior a la realización del SLT estuvo manteniendo presiones intraoculares mucho más elevadas y, como lo vimos en nuestra evaluación primera, estábamos con presiones de 22 en el ojo derecho y 14 en el ojo izquierdo a pesar del tratamiento máximo. Acá les voy a dejar el video de este paciente, de esta cirugía. Se realizó primero el CLAS, posterior a que se terminó el CLAS, se percola el humor acuoso y posteriormente se va a introducir el catéter iTrack por todo el canal de Schlemm. Es importante tomar en cuenta que esta luz del catéter nos va a ayudar a identificar en dónde nos vamos a encontrar en todo momento a lo largo de los 360 grados que vamos a tener que ir alimentando este canal con el catéter. Terminando todo el recorrido de los 360 grados, vamos a iniciar ahora a hacer una viscodilatación mientras vamos retirando este catéter, y acá es donde podemos ir observando, como vemos acá, que empieza a observarse el blanching o lo que es el blanqueamiento escleral, que se produce por el paso de este material viscoelástico a través de la vía convencional. Este signo nos habla de que vamos a tener unos buenos resultados postquirúrgicos y posteriormente vamos a realizar la sutura del colgajo escleral y por último hacer un cierre hermético de la conjuntiva. Acá vamos a observar en cuanto a los controles postquirúrgicos del ojo derecho. Vamos a ver que vamos a ir teniendo una mejoría de esta agudeza visual conforme va pasando el tiempo, pero al primer día vamos a encontrar que en el ojo derecho tenemos ya la ampolla formada, no tenemos Seidel. En la cámara anterior está formada con restos hemáticos, que eso es normal y esperado en este tipo de cirugía, y con presión de 15 milímetros de mercurio. Se le da un control a las 2 semanas, donde encontramos que ya la cámara anterior se encuentra formada sin ningún resto hemático, con presiones que se mantienen en el tiempo. Al mes también con presiones que se mantienen en 14, sin ningún cambio en la evaluación. Ahí decidimos ya entrar a hacer el segundo ojo,
Hacemos el mismo procedimiento, una esclerectomía profunda no penetrante asistida con CLAS más canaloplastía AB externo. Acá es importante comentarles que durante el procedimiento quirúrgico hubo un encarcelamiento del iris, por lo que se procedió a realizar una iridectomía en este ojito izquierdo. Acá tenemos los controles postquirúrgicos, donde también vamos a ver que va a haber una mejoría en cuanto a la agudeza visual progresivamente. En el primer día postquirúrgico observamos que la ampolla está formada, no hay seidel, la cámara anterior está estrecha, pero está formada, que eso es importante. Tenemos la presencia de la iridectomía permeable, que se las coloqué acá en una imagen, está permeable, y nos encontramos con presiones de 4 milímetros de mercurio. Nosotros normalmente en el postquirúrgico dejamos como tratamiento antibiótico más dexametasona y pilocarpina, pero en este caso se optó por hacer cambio de tratamiento y se modificó la pilocarpina por la atropina al 1% y se le dio un control un poco más estrecho a la semana. Aquí podemos observar que las presiones del ojito derecho también en este control se mantienen todavía en 14 milímetros de mercurio. Vimos de nuevo a nuestro paciente en una semana, en donde observamos que ya empiezan a subir y a mejorar estas presiones. También vamos mejorando las agudezas visuales y la cámara anterior ya se encuentra formada y no estrecha. La presión del ojito derecho se mantiene en 14. Acá a las 2 semanas el paciente viene también para un control de la presión, en donde encontramos en el ojito derecho una presión de 20 milímetros de mercurio a pesar de estar utilizando tratamiento con Lumigan, por lo cual se le cambia a tratamiento con Convigan cada 12 horas y nos volvemos a ver al control del mes del ojito izquierdo y ya llevaríamos 2 meses en el ojito derecho. Encontramos que las presiones siguen subiendo en el ojito izquierdo, vamos con 11 milímetros de mercurio, cámara formada, vamos mejorando visión, y el ojito derecho nuevamente encontramos una presión en 18 milímetros de mercurio, por lo cual optamos por hacerle una goniopuntura. Posterior a realizarle la goniopuntura, nos quedamos con una presión de 13 milímetros de mercurio en este ojito. Acá les dejo un video de cómo se hace la goniopuntura. Vamos a utilizar una lente de contacto de gonioscopía. En las guías vamos a enfocarlo en la membrana trabeculodesemética que va a observarse semitransparente, como podemos ver acá en el video. Se va a utilizar una potencia de entre 5 a 10 millijoules. Se van a aplicar de entre 2 a 15 disparos, los cuales nos van a dar como resultado que se van a formar pequeños orificios microscópicos a través de esta membrana trabeculodesemética, lo cual nos va a permitir el paso directo del humor acuoso desde la cámara anterior al espacio intraescleral. Posteriormente, vuelve a un seguimiento a los 3 meses del ojito derecho y 2 meses del ojito izquierdo, en donde estamos con tratamiento, como ya habíamos visto, de Convigan cada 12 horas en el ojo derecho y volvemos a encontrar presiones altas de 22 en el ojo derecho, el ojito izquierdo con buenas presiones en 13. A la exploración encontramos en la gonioscopía en el ojo derecho que tenemos un encarcelamiento del iris en la membrana trabeculodesemética, como podemos observar acá, y en el ojito izquierdo todo bien. Por lo tanto, optamos por realizarle una segunda goniopuntura al ojo derecho. El paciente vuelve una semana posterior a la goniopuntura a evaluarse la presión intraocular y ahí encontramos presiones estables de 14 y 13, así que continuamos con el mismo esquema. El paciente vuelve a los 6 meses, le pedimos exámenes de control a los 6 meses posquirúrgicos, en donde podemos observar que en sus exámenes estructurales del ojo derecho, ahora les voy a mostrar la comparación, hay un ligero adelgazamiento, pero menor a 10 micras en el mapa de fibras. Ahora, este es el examen post y este es el examen pre. Entonces podemos ver esta pequeña diferencia, pero menor a 10 micras, que también la encontramos en el mapa macular en el ojo derecho nada más. Este es el examen post, acá vemos el examen pre, otra vez el post, el pre. En cuanto a los campos, al campo visual, sus exámenes funcionales se encuentran estables, como podemos ver. Este es el post,
así estaba cuando nosotros lo vimos por primera vez. Y se le solicita también un hora y se le toma la presión intraocular por Goldman, encontrando por ambos estudios unas presiones de 16 milímetros de mercurio, por lo cual optamos por agregarle un latanoprost por las noches para evitar que vayamos a tener alguna fluctuación y posterior una progresión de este glaucoma. Entonces el paciente termina con Convigan cada 12, Oprix, latanoprost por la noche y lubricantes. Acude a su último control, que fue hace relativamente poco, acude a la consulta manejando ya unas buenas presiones estables de 10 y 11 milímetros de mercurio y continuamos con el mismo tratamiento que le habíamos dejado, con Vigan y Oprix. Y lo citamos, ahora sí, vamos alargando más las consultas, lo vamos a volver a ver dentro de 3 meses. Y podemos observar también que la agudeza visual, pues con el paso del tiempo también fue mejorando y el resto de la evaluación se encuentra normal. Y bueno, eso es todo lo que les tenía preparado el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Excelente, Katy, qué buena charla. Y sobre todo ahí mostrando estos casos pues que son de verdad un reto, ¿no? Para todos nosotros. Claro. Doctora Ruiz, felicitaciones, excelente su charla. Gracias. Sobre todo de un tema bastante complicado muchas veces, ¿no? Yo quería hacer alguna observación, una pregunta también. Me parece muy interesante, Juan Carlos, que estén manejando esto con el CLAS y siempre lo haces combinado, imagino, con la trabeculoplastía, perdón, perdón, tú le pones el ¿A la glaucos, Canalo? ¿no? El canaloplastía, perdón. ¿Siempre lo combinas o lo manejas básicamente con el CLAS? Porque tenemos el problema de estos pacientes que tienen este tipo de glaucoma, que muchas veces son los llamados glaucomas congénitos tardíos, en la cual básicamente encontramos el problema disgenésico, ¿no? La goniodigenesia. Entonces, incluso muchas veces la esclerectomía profunda suele a veces no estar tan recomendada por el hecho de que vamos a tener una parte funcional aún del trabeculado que teóricamente se encuentra afectado, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontan esa parte de esperar un resultado adecuado a pesar de que puede haber una goniodigenesia? Claro. Pucha, es que en esos pacientes hay dos opciones, ¿no? Generalmente cuando estamos con terapia máxima y el paciente joven, fáquico, normalmente pensamos en una cirugía filtrante, ¿no? Ujú. Por el gold estándar, la trabeculectomía. Pero en estos casos, pues la salida del humor acuoso es muy impredecible, ¿no? Como que no se mide tanto. Elegimos nosotros este tipo de cirugía filtrante no penetrante, a pesar de esa diferencia, pero hemos visto que percola de una forma muy natural, ¿no? Como un paciente de glaucoma primario ángulo abierto, en el momento que hacemos esta cirugía percola muy, muy similar. Yo creo que el problema es más bien para modular la fibrosis a nivel de la bula. Pucha, ese es lo más bravo, yo creo, porque De tienden como acuerdo. que a cicatrizar mucho más rápido, ¿no? Así es, efectivamente. El tema de la cicatrización en estos pacientes, como en la mayoría de cirugías filtrantes en la cual tenemos una ampolla, suele ser lo más complejo. Además, bueno, en estas cirugías no perforantes suelen tener una ampolla mucho más difusa, ¿no? Con Ujú. características un poquito mejores. Claro, en estos pacientes jóvenes a veces podemos tener resultados diferentes, ¿no? Un poco inesperados, por decirlo así. Pero muy interesante la posibilidad. ¿Y qué tal te ha ido a largo plazo? ¿Cuánto tiempo vienes manejándolo así? Mira, estos pacientes juveniles, que en realidad felizmente no son muchos, eh, los he manejado con
Cánalo y CLAS, y felizmente me han estado manejando bien. Al principio siempre, como mencionó Katia, pues el porcentaje de goniopuntura es arriba de un 30%, Ujú. pero eh, al menos mezclándolo, arreglando, o sea, viscodilatando este canal y haciendo que se restaure en algo el sistema de drenaje, pues hemos tenido buenos resultados, siempre con fármacos, ¿no? En el postoperatorio, ¿no? Como vieron, terminamos con 3 fármacos, pero con presiones controladas, ¿no? Ujú. Lucas creo que ha levantado la mano. Lucas, buenas noches, Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a hola, todos, ¿cómo han estado? Qué bueno saludarlos. hola Lucas, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Bueno, yo tenía digamos, una duda en cuanto a la presión ocular. Primero, doctora, muy buena charla, la felicito, pero quería hacer de pronto una aclaración en cuanto a la presión ocular en recién nacidos, porque para mí la presión ocular entre los 0 y los 15 años no la tomo como 21 como la máxima. Para mí la máxima es 15 en esos pacientes. Hay múltiples estudios donde afirman y ya está demostrado que tienen unos 5 a 6 mililitros de mercurio por debajo. Por tanto, yo creo que en estos niños, sí uno tiene que ser mucho más estricto con esa vigilancia de la presión y no pensar que tener 16 o 17 es normal. En estos pacientes yo lo tomo como 15. No sé ustedes en cuánto lo toman. Y lo segundo eh, es que definitivamente los glaucomas juveniles requieren presiones, a mi modo de ver, depende de la edad que tengan, presiones muy cercanas a un dígito, ¿no? O sea, sería lo ideal. Algo yo en Colombia no tengo clase, por tanto, no podemos, pues no podríamos compararlo, Juan, pero sí me llamó la atención algo en este mismo paciente con dos resultados distintos. Y fue que en el segundo ojo, en el ojo izquierdo, tuvieron un encarcelamiento del iris. Y una vez, con toda seguridad, hicieron la iridectomía, hubo una salida de humor acuoso. Esta fue la razón por la cual tuvieron unas presiones tan bajas al principio que fue ideal. De hecho, fue el resultado idóneo. Y esa presión ocular más baja por esa iridectomía, yo la veo frecuentemente en mis pacientes porque cuando tengo esa salida de humor acuoso después de la iridectomía, seguro voy a tener presiones más bajas y eso es porque existe una misdirección, no como un glaucoma maligno, sino más bien una misdirección del humor acuoso. El humor acuoso se queda como en la parte posterior del iris y no tiene cómo salir. Y una vez haces unicameral todo el ojo, haces y facilitas que esa presión ocular baje. No sé si se han dado cuenta, Juan, de pronto que tienes mucha experiencia en clase de esa diferencia. Sí, mira, justo sacaron un artículo últimamente en Asia que a todos los pacientes, bueno, ahí tienen la cámara mucho más estrecha, ¿no? Pero de todas maneras, a todos los pacientes, antes de entrar a la cirugía filtrante, les realizaban iridoplastía con argón, ¿no? Entonces, le realizaban iridoplastía con argón y ya no tenían esos problemas de encarcelamiento con el iris. Pero sí, fue bien interesante en este paciente porque esos cambios de presión hizo que el iris vaya donde estaba la salida del humor acuoso en esta no penetrante y lo tape, ¿no? Pero en el momento que hicimos la iridectomía, pues bajó bastante la presión, yo creo, porque también está la posibilidad de que hizo unas microperforaciones en esta membrana trabéculo-DSM que hizo que salga mucho más humor acuoso que en una no penetrante normal, ¿no? Y sí, efectivamente, las presiones, mientras sean más bajas en estos glaucomas juveniles, pues el resultado que vamos a tener va a ser mucho mejor, ¿no? Sí, definitivamente, como decían ustedes, en todo el tiempo es un reto, y la idea es tener la presión más baja posible con los menos efectos secundarios. Me llamó, Así Juan, es. mucho la atención el cierre conjuntival en trabeculectomía con Ticel, Ujú. porque ¿cómo haces para que, es que el Ticel a veces manejarlo es difícil porque se te puede expandir por cualquier parte y te puede no solo, digamos,
hacer una adherencia a la conjuntiva en donde tú quieres, sino también de todo el flap y si no lo controlas adecuadamente vas a tener un muy buen cierre de la conjuntiva, más allá de lo que uno quisiera quizás. ¿Cómo haces para que eso no te cierre tanto? Sí, justo lo que estamos haciendo es utilizar el T-cell. Bueno, al principio lo hemos hecho por dentro y ahora más bien ya colocamos la conjuntiva, ¿no? Y colocamos el T-cell encima, ya cerrando todo. Y estamos comparando en estos momentos si hay algún tipo de diferencia. Pero en todo este tiempo que lo hemos hecho por dentro, como Katia lo mostró en el video, felizmente ha filtrado bien, ¿no? Lo estamos haciendo también con dispositivos de drenaje. A todos le estamos colocando T-cell, ¿no? Porque la diferencia, Gustavo, por favor, habla cuando quieras, ¿ah? Está con el micrófono prendido, creo. Cuando, Recién. sí, el postoperatorio es muy diferente a lo que tenemos con suturas. No es más rápido y el paciente, las molestias que tiene son mínimas, ¿no? Muy bien, Gustavo, tendrías excelentes casos. Gracias. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Sí, un poco ante la interrogante de Rafael, justamente estos tipos de glaucomas congénitos tardíos, dentro de las gonodigenesias que uno suele encontrar más es restos mesodérmicos patológicos, ¿no? Que llegan a alcanzar el trabéculo y ese es el mecanismo, esa es la génesis de la resistencia a la salida del humor acuoso. Imagino que Rafael se refería a que en los glaucomas congénitos muchas veces tienes inserción alta del iris. Y claro, en estos casos el CLAS podría no funcionar muy bien, pero estos pacientes que tú presentas, al ser pacientes con glaucoma congénito tardío, en ellos esta gonodigenesia de inserción alta del iris no es frecuente. Probablemente por eso te está yendo bien, ¿no? Porque el tema está a otro nivel. El ángulo está abierto, solo que está parte del trabéculo ser tapado o obstruido por los restos mesoméricos patológicos. Ese era un comentario que quería hacer frente a Claro. a la pregunta que hizo Rafael. Lo otro, totalmente de acuerdo con Lucas, ¿no? Que en ese tipo de pacientes la PIO meta pues debe ser muy baja, un poco más baja. Sin embargo, me parece interesante utilizar esta técnica en pacientes que sabemos que van a requerir muchas cirugías probablemente a lo largo de su vida, ¿no? Y desde el punto de vista de hacer una conducta conservadora, creo que es válida, sin dejar de mirar esas presiones para ver si esto resulta ser suficiente, como el seguimiento que mostró la doctora con los exámenes estructurales. Y la parte que sí, a mí no la entendía muy bien, bueno, ahora lo acabas de explicar, es el tema de el Ticel, ¿no? O sea, por fuera me parece perfecto. Por dentro, a pesar de que dices que estás usándolo con válvulas también, pero ¿cómo haces para que, o sea, no te digo cómo haces, sino, no sería un efecto contrario, no podría pegarte el flap, todo el trabajo realizado, eh, impedir la filtración a través de los espacios laterales y horizontales del flap, o hacer que la conjuntiva se pegue a la esclera y no se forme pues una ampolla, que se genere un espacio virtual más que un espacio real. Ahora que te escuchaba, me decías que también lo haces en los dispositivos de drenaje. Es una hipótesis, es algo que se me ocurre. Quizás la misma filtración haga ocupe un espacio e impida que se pegue, ¿no? Pero bueno, sin las experiencias que tú nos cuentas, no, me sería un poco eh, difícil pensar que esto podría funcionar, pues es importante lo que nos muestras, ¿no? Esas son las tres Sí, cosas que quería comentar. justo, mira, lo presenté en un congreso y también
causó bastante controversia, pero felizmente filtra bien, pero quiero, bueno, lo estoy comparando ya poniéndolo por encima, ¿no? Para ver si dan mejores resultados, no sé, bueno, no sabemos, ¿no? Porque yo creo que con el T-Cell hay muy pocos estudios en cirugía filtrantes y válvulas, me parece, hay muy pocos artículos, entonces voy a compararlo de las dos formas y vamos a ver qué sucede, pero hasta ahorita no ha sido un impedimento de filtración, ¿ah? Lo hemos estado colocando en todos y en todos los dispositivos de drenaje. Ahora son muy pocos los que utilizamos sutura y nos está yendo bien felizmente en la baja de presión. Claro, interesante, ¿no? Interesante que está ocurriendo lo que pensaríamos que no ocurriría. Habría que ver un poco cuál es el mecanismo que te hace esa compensación. Pero interesante, interesante porque todos sabemos pues la ventaja de Tisel y no usar las suturas y el confort del paciente y la menor inflamación y todo lo demás, ¿no? Interesante desde el punto de vista de ver que sí está funcionando y habría que tratar de entender finalmente cuál es la razón por la cual no se pega, no se pega la esclera, ¿no? Sí, No se pega el plato. sí. No, pero lo bueno también, mira, eh, estas no penetrantes también tienen diferentes tipos de filtración, ¿no? Al ablacionar la esclera para formar el reservorio, eh, estas filtraciones se van ya por el espacio subconjuntival, intraescleral y se van por el espacio supra también. Entonces yo creo que de repente por ahí puede ir, ¿no? Son bulas también mucho más planas, las no penetrantes versus las trabeculectomías. En casi todos los casos que veo, son bulas bien planas y bien posteriores. Tanto así que las ves y O sea, de dices, hecho, no una vez que funciona esto. percola, el humor acuoso se queda en el reservorio, pero esto va a Sí, filtrar a través de las incisiones esclerales, las dos laterales horizontales, al espacio subconjuntival. ¿M? Entonces, sí, que es la mayor parte. Por eso la, un poco no la duda, ¿ah? Sino la intriga, ¿no? La intriga es cómo está funcionando. Pero bueno, si te está funcionando, eso es medicina basada en evidencia. Hay que seguir mirando, hay que seguir chequeándolo y hay que tratar de entender el mecanismo por el cual funciona, no es una muy buena alternativa. sí, es buenísima. Buenísima Muy sobre bien, muy todo bien, muy bien. por la, por esto de las molestias del paciente. Pues ha sido un Eh, cambio eh, abismal, ¿ah? Juan, si no tuvieras CLAS y tuvieras que hacer trabeculectomías convencionales, Ujú. ¿pondrías Tisel? Sí, claro, sí, Pucha, a mí me daría susto. O sea, es que uno lo ve, Juan. O sea, a mí me da susto porque a veces incluso con suturas uno tiene Seidel, claro. incluso con la sutura. Y depende de la ampolla, porque el paciente se puede medio frotar, medio, ni siquiera frotar, se puede cerrar el ojo fuerte y puedes tener una dehiscencia de sutura o de la conjuntiva muy fácil. Digamos que esos pacientes tampoco sabrías cuánto va a filtrar y qué ampolla va a generar pues, por el compliance de la conjuntiva. Entonces sí sería como, pucha, me daría susto, la verdad. Al principio da susto, ¿ah? Pero, o sea, No, Lucas, lo que sí va pasa es bien. que, Lucas, lo que pasa es que antes de asustarnos tú y yo, hay que dejarlo a Juan Carlos que siga haciendo y ya después nos cuenta, pues. Que nos cuente cuando... Lo que pasa es que en el momento en que tú colocas el tísel, con las pinzas vas agarrando las zonas que quieres cerrar, ¿no? Y la verdad que lo sella súper bien. Siempre revisamos al paciente en el día posoperatorio, de todas maneras, se lo recomiendo a todos, y no tenemos Seidel, ¿no? Me ha pasado un caso, uno, de una señora mayor eh, que sí hubo Seidel hace, me parece, 2 semanas. La observé con Seidel, ¿no? Bueno, la mantuve con antibióticos un par de días y seguía el Seidel, ¿no?
En esos casos sí no me gusta esperar mucho ni colocar lente de contacto, sino resolverlo. Entonces me metí a sala y le coloqué unas suturas con nylon. Pero mira, ha sido un caso en todos los que hemos tenido hasta ahora aislado. ¿Ah? Juan Carlos, sí, me parece súper interesante que estés innovando y viendo estas posibilidades de hacer cirugías sin suturas que de hecho a mí me llaman bastante la atención. Y me lo comentaste la última vez que estuvimos en el Lino, ¿recuerdas que fuiste a dar tu charla? Sí, sí, Y, sí, claro, y yo te comenté que justamente estaba viendo cirugías de válvula en la que se está usando T-Cell, que me llamó bastante la atención, bueno, porque la válvula al final tiene un tubo que va por la esclera y no importa si la conjuntiva se pega y todo, tú simplemente cierras la zona conjuntival con la esclera. Y justo ahora que estaban poniendo el cel en la cirugía, también tengo ese mismo temor, ¿no? Ese mismo temor porque claro. algunas ampollas se inflan como que a cierta tensión y tú piensas, podría despegarlo, ¿no? O no se forma bien el globito y simplemente nos aplana todo. Y también en el momento en que lo pusieron, me quedé con la sensación o me dio ganas de mover imaginariamente cómo lo estabas poniendo, tratando de imaginar que lo ponía casi en las dos orillas, ¿no? Como poniendo dos puntitos y tratando de que se quede ahí, porque también tenía la sensación de que podía entrar en los bordes del flap, ¿no? Entonces, Claro. disminuirnos esa posible filtración. Entonces, me imagino que tendrás cuidado de ponerlo un poco más en zonas alejadas del flap. Pero como tú bien dices, también efectivamente en las cirugías no perforantes se dan estas ampollas intraesclerales, supracoroideas, ¿no? Que suelen filtrar. Ujú. Incluso, justamente ahora en el hospital hicimos una no perforante, bueno, manual, y estamos usando también ahora unos dispositivos, unos implantes que son los Snopper, justamente pusimos Claro. uno que ayudan, ¿no? A que la filtración se vaya hacia la zona supracoroidea. Y ya Ujú. tenemos algunos pacientes implantados con eso y efectivamente la ventaja es que esta cirugía no solamente suele filtrar hacia la zona subconjuntival, sino que también se va hacia otros lados y ayuda a hacer que tenga mejor control de presión. Pero sí, también me pregunté en ese momento que conversamos la posibilidad de hacerlo una trabeculectomía y la verdad, no me la planteé. Ese sí me dio un poco Claro. más de temor. Pero obviamente tú estás experimentando y estás viendo que efectivamente la potencia de la goma en esas zonas realmente es bastante marcada. Me imagino que te quedarás un rato esperando a que quede bien fijo todo y después te Sí, vas, ¿no? Claro. sí, exacto. Sí, como Ujú, que toco con los instrumentos para ver que esté bien pegadito y ahí claro. sí lo suelto. Eh, Mm, pero yo creo que una buena pregunta para todos los que estamos aquí, que estamos participando, es ¿qué harían, no? Paciente, 23 años, glaucoma juvenil avanzado, tratamiento con 4 fármacos, presión elevada. ¿Cuál sería su cirugía de elección? Lucas. Juan, va a depender un montón de qué tecnología dispones, ¿no? O sea, de cuál es tu tecnología en ese momento, porque dependemos 100% de eso. Digamos que en Colombia yo no tengo clase, el acceso al AVIC no está tan difundido por la comercializadora de guerra y guerra, ahorita está muy limitado, entonces se me reducen las opciones, ¿cierto? Digamos que es un paciente que necesita una PIO de una solo dígito y básicamente se me reduce todo a un láser subciclo combinado con termociclo que no va a funcionar porque todo es de la malla trabecular. Ahora, en la malla trabecular que tengo es entrar y hacer una goniotomía que funcionaría bastante bien, solamente goniotomía y listo, o un CAHUC, porque los Einstein tampoco funcionaría y ojalá hacerlo nasal y temporal. Por un Einstein no funciona, o sea, tocaría hacer un CAHUC o Claro. una goniotomía con quistítomo. Y en caso tal, pasar una trabeculectomía. Diría que eso va a depender mucho, ese orden va a depender mucho de dónde vive el paciente, de qué tan frecuentemente lo veo y qué tan tacto acceso tenga a la salud. Si es un paciente que vive en la selva en Piura, ¿sí? Claro. Ese seguro, verso no es selva, perdóname, o en Piura, por ejemplo, lejos, digamos que yo no lo dudo de hacer una trabeculectomía, sabiendo que es la cirugía más agresiva, pero que ese paciente no lo voy a volver a ver quién sabe en cuánto tiempo. No sé, o sea, va a depender de muchas cosas. O sea, no es lo mío tener el Sí, sí, paciente en claro. Lima
que tú puedas controlar todos los días y que tengas un flash y una VIC para hacerlo. Va a depender mucho, pero en ese caso yo le haría empezaría gradualmente. Pero si uno quiere ser sincero y honesto, no hay nada como la trabeculectomía para bajar una presión a largo Claro, plazo según la mano experta de cada quien. No, exacto. hasta el día de hoy no hay nada que me reemplace una trabeculectomía bien hecha, le va muy bien, obviamente con todos los efectos secundarios que pueden tener. Bueno, Juan Carlos. Sí. Y yo Carlitos, también, tú... yo creo que me inclinaría, perdón. yo creo que me inclinaría Ujú. por la trabeculectomía abiertamente. No es un paciente de 40 años, me dicen, ¿no? No, 23. Ah, 23. Bueno, Y sí, glaucoma avanzado. edad, cuando tenemos un paciente joven con presiones altas o un glaucoma agresivo, sabemos que probablemente la ceguera va a llegar antes de que el paciente, pues obviamente, termine su ciclo de vida. Así que yo creo que ante esos casos pensaría en una cirugía agresiva y en este caso la trabeculectomía creo que sería mi alternativa. Una Juan, tra- Claro. Ujú. Juan Carlos, mira, Carlitos. súper interesante tu caso, el caso que has mostrado. Mira, a la pregunta que hiciste es bien interesante, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, como bien dice Lucas, no disponemos de un CLAS, pero tal vez disponemos de los manejos clásicos. Ujú. Definitivamente, igual como sustenta Rafael y Lucas, yo empezaría también por una trabeculectomía. De hecho, haría una trabeculectomía, pues, como dice Lucas, ¿no? Lo mejor hecha posible. Sí le haría su trabeculectomía por la edad tan joven que tiene. De hecho, todavía no pensaría, por ejemplo, ponerle una válvula. Es un paciente bastante joven, tener un tubo a los 23 años, imagínate ese endotelio cómo va a ir. Eh, Claro. pero muchas veces, realmente, como hemos comentado, como hemos visto, son casos refractarios que muchas veces van a llegar a la válvula, tal vez, en el manejo convencional, ¿no? Sí, por ejemplo, yo he manejado algunos casos de glaucomas congénitos. Empecé manejándolos con válvulas de AMED, pero me ha tocado casos que he tenido que poner incluso hasta 2 tubos, hasta 2 válvulas, porque son presiones altas. Partimos, pues, como ves, de 40, a veces 50 milímetros de mercurio, en estos casos, los juveniles, o tal vez algo menos, pero sí son glaucomas agresivos. Últimamente he estado manejando, por ejemplo, con válvulas de Berber, de Claro. diámetro 350, medio mejor. Ahí sí manejo Sí, un solo tubo, a diferencia de la MED, que sí he tenido que poner casos de dos válvulas para poder controlar un glaucoma juvenil, ¿no? De 20 y tantos, 30 y tantos. Entonces, sí, me ha tocado, por ejemplo, si he cambiado, por ejemplo, en el caso que tenga que poner una válvula, sí la pongo, la Berber 350. Me va con y mejor resultado. mira, y lo bueno que ahora también en estos dispositivos ha cambiado un poco la tecnología, ¿no? El BRL es espectacular, o sea, me ha parecido muy bueno a largo tiempo en controlar la presión, pero el problema, como dijiste al principio, son las células endoteliales, ¿no? Ahorita han salido otros dispositivos no valvulados, como el POL, que igual es de 345, tiene una mayor exposición al humor acuoso inclusive que el Verbel, pero el diámetro del tubo y el lumen interno es mucho más pequeño. Entonces, el riesgo de perder las células endoteliales es menor, yo creo, que en los tubos que son mucho más grandes, ¿no? Es una excelente alternativa, ¿eh? Consu, eh, ¿ahí querías comentarnos algo? Me parece que le tienen que abrir el audio, el micrófono. Ahí Hola, está. ¿cómo están? Hola, Oye, Consu. excelente ¿Qué la tal? presentación, felicitaciones. Tengo solamente una duda, el ojo izquierdo, el manejo envidiable, la verdad, a todos nos da miedo hacer una cirugía filtrante en un paciente de 23 años. Siendo súper sincero, nadie quiere hacer una trabeculectomía en un paciente de 23 años, pero el glaucoma avanzado yo creo que ameritaba sí o sí una cirugía filtrante. Sin embargo, quiero poner en la palestra, nadie pensó en un GAT en el ojo derecho porque tenía presiones altas
no tenía un glaucoma avanzado. No sé si alguien, por ejemplo, yo en lo particular, en este Yo estaba, paciente estaba se esperando que Juan hubiese Carlos me intentado pregunte. con un GAT. No, no sé, del ojo derecho. Sí, claro, porque miren, excelente comentario con su, porque el ojo izquierdo es un glaucoma avanzado, frente al ojo derecho que no. Entonces, en el ojo derecho sí hubiéramos pensado, por ejemplo, en un mix para poder bajar la presión intraocular, pero el problema está, como decíamos, en el ángulo, ¿no? Pero sí, al romperlo con el GAP, yo creo que es una muy buena opción, como está descrito en los congénitos, ¿no? Mira, no nos fuimos con ese por la agresividad que tenía. Eh, como ya estábamos planteando las dos cosas de también restaurar el sistema de drenaje convencional con la Cánalo, hicimos como un mix, ¿no? La Cánalo, que normalmente la hacemos AVE interno, la hicimos AVE externo. O sea, mejoramos, restauramos el sistema de drenaje y fuera de eso hicimos una filtración subconjuntival, pensando en antes, como era un glaucoma congénito, hacer una trabeculotomía con trabeculectomía, pero más elegante, ¿no? No, envidiable, o sea, todos quisiéramos tener ahí el AVIC en nuestras manos, pero uno en el hospital tiene que manejarse con el Prolene y sería, yo creo que soy mayoría en ese sentido. El AVIC, Claro, nada, impresionante, pero nada, excelente trabajo, lo felicito. oye, Juanca, pero Juanca, tengo una duda. sí, Tengo una duda, Juan. Cuando vos le haces primero la EPNP con el CLAS, pero después, de alguna forma, metes el AVIC por el canal de SLEM. Eso Sí, genera microperforaciones, ¿no? O sea, puede incrementar el flujo de salida, ya no solamente por la viscodisección que haces en el canal, sino porque evidentemente tienes que perforar todavía o hacer más grandes el canal de SLEM. Eso te podría mejorar la presión. Sin embargo, mira que lo mismo que pasó en el ojo izquierdo, tuviste mejores presiones. La pregunta es por qué, y lo hablábamos ahorita. Yo creería que ahí la iridectomía sí sería muy importante e incluso hacer una iridotomía previa. Si uno tiene el ojo cerrado y uno hace puntos de iridoplastia o una iridotomía si no es necesario y perforas el iris y en ese mismo punto te programas para hacer el CLAS en ese punto y que tu EPNP quede justo donde está la iridotomía, podría uno llegar a tener mejores resultados de pronto. Se me ¿sabes qué ocurre, estoy digamos, porque haciendo? es que, ¿Sabes qué estoy haciendo ahorita, Lucas? Estoy haciendo la EPNP y me estoy metiendo con una micropinza y una microtijera y estoy haciendo la iridectomía AVE interno. Me claro, meto a las claro, 12 y hago la iridectomía justo en el mismo momento. claro, ahí de pronto deja de ser una de PNP, ¿no? Terminaría siendo penetrante. No, Diría no, no, uno, porque me estoy metiendo por incisiones corneales, me meto, hago la ok, iridectomía, ya, ok, pero no penetro por la cirugía filtrante. ya, ok, ya, de acuerdo, de acuerdo. Entonces mira que sí, o sea, a lo mejor esa parte nos puede quedar faltando de la historia en un futuro para poderlo tener presente, porque puede mejorar. Sí, yo creo que sí. Y evita también las complicaciones de encarcelamientos, ¿no? En esa zona, que pucha, es bien Claro, es que tedioso. el encarcelamiento es causa de presión Mm, retroiridiana que te está empujando. Y una vez uno sí, medio toque el iris y medio le haga una microperforación, ese iris vuelve y se reduce solito. exacto, exacto. Sí, Juan eso, Carlos. sigo, Seito. Sí, justo quería hacer un comentario. eh, Me parece genial todas las innovaciones e investigación que tú estás haciendo y me parecen súper súper interesantes. Eh, Sin embargo, este concepto que nos reúne en este momento es un poco también dejar las cosas claras en el auditorio que cuando tenemos este tipo de pacientes con glaucomas avanzados, sobre todo congénitos, que son pacientes de mal pronóstico, y nuestra presión objetivo debe ser muy baja. O sea, hay que recordar que pues
la trabeculectomía, por más que, que tenga una incidencia alta de complicaciones, es la técnica que va a bajar más la presión. Entonces, tampoco debemos de satanizarla ni dejarla siempre olvidada, porque probablemente sea lo que mejor sea para el paciente. Probablemente no para nosotros, porque nos estresa, hay que controlarlo cada rato. Pero eso es, algo, es un punto que quería traer, ¿no? O sea, no olvidemos que eso es lo que mejor va a funcionar en cuanto a la reducción de la presión en estos pacientes que deben ser muy bajas. La pregunta que le hacías, justo estaba esperando que me preguntes. Yo realmente no, de entrada, en este tipo de pacientes, no descartaría hacer una trabeculectomía y bueno, yo sí tengo bastante buena experiencia con la trabeculectomía, ¿no? La cirugía combinada de glaucoma. Realmente pacientes con glaucoma congénito van muy bien y la sostenibilidad de los resultados es larguísima. Ahora, si yo tuviera que pensar en qué otra técnica utilizar en estos pacientes para no llegar aún a la trabeculectomía, ¿qué es lo que tú has planteado, ¿no? Para no llegar a una trabeculectomía, ¿qué puedo hacer? Recordemos que en todo tenemos que identificar cuál es el problema y actuar a ese nivel. Si estamos hablando de un glaucoma congénito, acuérdense que todos son ángulos abiertos, pero en estos pacientes hay una obstrucción por resto mesodermónico patológico del trabéculo. Entonces, la resistencia está allí a la salida del humor acuoso. Entonces, si yo tuviera que elegir otra técnica antes de hacer una trabeculectomía, claro, justo Consuelo lo mencionó. Aquí tendríamos que empezar en un GAT, porque esto es lo que nos va a romper todo el trabéculo a 360 grados y vamos a reponer o restaurar, digamos, la vía de drenaje que justamente está obstruida por estos restos mesodérmicos, ¿no? Entonces, esta sería mi respuesta, ¿no? Si, en primera opción, no descartaría de plano la trabeculotomía. Y si tuviera que hacer algo, yo pensaría en un GAT, porque es lo que le va a dar en el clavo. Ahora, no entendí cuando hablaste del POL, si bien es cierto, eh, lo que tiene menor es el diámetro interno, Sí, la y el luz externo del también, tubo. El externo también. también. Ah, ok, ok. Sí, de verdad que Yo le es una pregunto, muy buena opción no, ahorita. por supuesto, la diferencia del POL con las otras es, a ver, la válvula POL no es valvulada y te Sí, baja no las es valulada. presiones tal cual como la valvulada. La válvula POL no es valvulada y tienes menos complicaciones que las no valvuladas. Entonces como que está en el medio, ¿no? Te da la ventaja de una y te resta las desventajas de la otra. Y eso es justo por lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque la disminución lo que no me quedaba claro era si la luz, si el diámetro externo del tubo es el mismo o es menor. Eso es lo que no me queda claro. Y yo Sí, les porque pregunto a mira, ustedes, ¿cuántos, perdón, cuán- cuántos, dale, Gustavito. cuánto, cómo están ustedes manejando la posición del tubo? ¿Están haciendo por rutina en cámara anterior o la colocan en cámara posterior? Pues bueno, lo que no pueda colocarla adelante, todas van atrás. Por el Claro, tema del recuento totalial y todo lo demás, ¿no? sí, mucho depende si es fáquico o Ah, claro, claro, pseudofáquico, por ¿no? supuesto, por supuesto, por supuesto. Por eso digo, mientras que no la pueda colocar, o sea, van atrás, ¿no? Pero o sea, si es fáquico, Claro, obvio. Si es fáquico, obvio que sí, tienen que ir adelante, ¿no? sí. Ah, y mira, el diámetro que justo estábamos hablando, mira, dentro del lumen nosotros metemos un nylon en una válvula normal que tenemos a la mano, Amet o Verbel, un nylon 3 o un nylon 4, ¿no? En este nuevo implante de Paul están metiendo un Prolene 6 o 7, ya, para que veas cómo ha disminuido el diámetro,
bastante. No, el diámetro interno lo tengo claro, que es mucho menor y esa es la razón de las ventajas de de este dispositivo. Lo Sí, que claro, sí. no lo tenía claro era si el diámetro externo era igual que las otras o también es más reducido. Más reducido. Se ve un tubito así, delgadito. Está bien bonito, ¿ah? Sí, ese dispositivo hace tiempo que me saca la lengua. Ah, y lo que hablabas también de tener como primera opción la trabeculectomía, claro que sí. O sea, en estos pacientes queremos las presiones por lo menos debajo de 15, ¿no? Debajo de 14 y yo creo que no hay cirugía hasta ahora que baje tanto la presión, ¿no? Entre ellas están estas dos de trabeculectomía y no penetrante, ¿no? Pero sí les hacía la pregunta porque en estos casos de avanzado, ¿ah? Avanzado es, pucha, irte más agresivo y yo creo que la filtrante es la mejor opción. Si no es avanzado, sí, ahí tenemos una mejor opción y menos traumática y con menos complicaciones como la GAT, ¿no? De acuerdo. Pucha, qué buen debate ha sido, ¿ah? A ver, Ha estado ahí esquivando los dardos. Pero quisiera que aclaráramos el último punto de la presión ocular. Realmente para mí sí. la presión ocular en niños Ah, de ya. 0 a 5 años es mucho más baja que 21. Sí, sí, Claro, claro. claro, claro. Hay una Y tabla, hay una escala, hay una tabla de San Paolesi en el cual te describe la presión ventricular de acuerdo a la edad, ¿no? sí, Y siempre la está en mostraba, relación a Gustavo. lo que dice Lucas. Sí, Pero este paciente ya tenía 20 y pico años, ¿no? O sea, ya habría que sí, tratarlo como 23. un paciente adulto. Sí, No, sí, la verdad sí, que lo sí. decía por una tabla inicial en la presentación de la charla magistral, donde sí hablaban de la clasificación del glaucoma, donde aparecía que la presión ocular sí era por encima de 21. Me llamó por eso la atención y quería que quizás quedara más claro ese punto, porque, porque sí es mucho más bajo. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo con Gustavo. Lucas, Sí, lo que pasa es que en Glaucoma Shield Network, que hizo en el fondo esta clasificación, habla sobre 21 como en general, para todos, porque en el fondo definir los criterios es muy difícil y se hicieron como, en el fondo lo que tú buscas es cómo hacer el diagnóstico de glaucoma congénito lo más fácil para todos los oftalmólogos, ya sea oftalmólogo general o que se dediquen a cualquier cosa dentro de la oftalmología, cómo pueden diagnosticar el glaucoma de una forma mucho más fácil. Y dentro de esos criterios, tú poner presiones por edad, que estamos todos de acuerdo que obviamente va a variar acorde a la edad del niño, se puso como pío límite sobre 21 y después se pusieron criterios diagnósticos. Porque es mucho más fácil decir, ya, con estos dos criterios tú tienes glaucoma congénito. Pero para nosotros que somos especialistas, sabemos en el fondo que hay distintas presiones acorde a la edad del niño, pero para oftalmólogos generales se buscaron como criterios de consenso para hacer el diagnóstico. Por eso Katy yo bien. creo que puso esa tabla, porque se apoyó en el fondo en lo que dice el Shieldhood Network. Así es, que es como un checklist, ¿no? Agarras el Exacto, checklist es y de netamente como esos, para cumplir los criterios diagnósticos y hacer al así oftalmólogo es. más fácil el diagnóstico. Si cumples dos o más, ya vas con el diagnóstico, ¿no? Si cumples o sea, no cumples ni siquiera dos, bueno, entra como una sospecha y justo te baja un cuadro inferior. Sí, Creo que de esto se trata esas reuniones, ¿no? Poder traer información, compartir revisión de artículos, casos, de experiencia, que es lo más rico, pero lo más importante es justo lo que menciona Lucas, ¿no? Nosotros tenemos una óptica diferente, Consuelo lo acaba de decir también. Todos sabemos de que, bueno, la presión normal es 21, pero no todas las presiones son óptimas para todos. Esto es un manejo personalizado. Y lo que para mí podría ser 18, digamos, una presión que me pone un rango de seguridad, para Juan Carlos podría ser 14 y para este tipo de paciente definitivamente tendría que ser debajo de 14, lo más cercano a 10. Entonces, esas son las cosas ricas, que en este tipo de conversaciones eh, podemos puntualizar y hacer ciertos
eh, ajustes a la conversación y dejar las cosas claras para que no quede en el aire o no quede un concepto en el aire no ajustado, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en esta reunión de que este tipo de pacientes son los que entran, pues, obvio, dentro de lo que es el glaucoma avanzado, y lo que es avanzado sabemos que las presiones tienen que estar lo más cercano a 10, ¿no? Entonces, genial, genial. Sí, sí, claro que sí. Sobre todo que en todos los estudios como que salen presiones normal o iguales a 21, ¿no? Y como nosotros sabemos, para nosotros, o sea, los glaucomatólogos, es una presión que para nosotros está fallando, ¿no? Sí, es un poco controversial. Claro, tienes un paciente con glaucoma avanzado y lo regulas en 18, igual sigues con dolor de cabeza. O sea, No, ese claro. paciente aún no lo ha dejado en rango de seguridad, aún está expuesto. Sí, exacto. Escucha, qué bien. Bueno, ¿tienen Y el otro, algún un para comentario? el... Vamos con su. Yo quiero Está bien. hacer el último... Me encantó la reunión, me va a conectar más seguido. No, y lo otro es que, Muy bien. doctora Avilés, acá en Chile se está poniendo bastante implante de POL, en verdad está dando súper buenos resultados, y efectivamente el lumen externo es de 467, a diferencia del Verbel, que es de 640, si no me equivoco, si mal no recuerdo, y el lumen interno de Verbel son 300 y el de POL es 127, o sea, casi Sí, un tercio. sí, Y había. eso Gracias, hace Consu. que el lumen interno, al ser más pequeño, tenga menos complicaciones. Los pacientes postoperatorios presentan menos hipotonía, porque es un flujo un poquito más limitado, y el plato, al ser más grande, también hace que baje más la presión. En verdad, estamos teniendo súper buenos resultados con el POL. No, Sí. gracias, Consu, gracias por la info. Realmente, desde que estuvo ahí por salir y por estar a disponibilidad, es un dispositivo que estas características, pues, la hacían, generaron mucho, bueno, por lo menos a mí, mucha expectativa, porque, como te digo, yo lo veo en el medio, ¿no? O sea, es no valvulada, pero me regula las presiones muy bien, como las valvuladas. Es no valvulada, pero no tiene las complicaciones clásicas de las valvuladas. Y mucho es por esto, por el orificio interno. Realmente recién está empezando a estar disponible acá en Perú, pero es algo que se ha hecho esperar un poco más de lo que debió ser. Qué bueno que lo estés usando, ya nos contarás, ya cuando tengamos problemas te llamaré para que me cuentes, a ver. Ahí recíproco. Yo a él también los molestaré. Tú sabes, con todo gusto, con su. De todas maneras. Bueno, escucha, ha sido una noche súper, súper productiva, yo creo, para todos nosotros. Todos hemos aprendido felizmente algo en estas noches pues, que tenemos de exposiciones de glaucoma. Si tienen algún comentario más, algo que agregar, por favor, levanta la mano o directamente. Si no, Nada, Juanca, solamente recordarle a todos de que siempre pues compartan las reuniones compartan con nosotros este tipo de reuniones el tercer miércoles de cada mes. Como ven acá, es un grupo de jóvenes entusiastas en el cual todos trabajamos en forma horizontal, y no es la clásica exposición de una persona y nada, sino somos un grupo de amigos con algo de experiencia que podemos compartir justamente todo esto. Y tenemos amigos de fuera, como Consuelo, Lucas, a los cuales les mando un fuerte, fuerte abrazo. Qué gusto que hayan entrado y ojalá que sigan entrando para poder tener un panel más amplio y podamos discutir todas estas cosas, y con eso sacamos el provecho a estas reuniones y cambiamos el formato de un monólogo que expone y 100 patas que estamos escuchando y se acaba la reunión y ¡ping! No, yo creo que este tipo de mecánica que tenemos nosotros en el capítulo primero de la UCOMA realmente me parece genial. Y nada, sí, la verdad gracias. que sí. Sí, excelente. Muchas gracias a todos. Me encantó saludarlos, escucharlos y bueno, nos vemos en Lima pronto. Excelente, Bueno, excelente. muchísimas gracias también. Quiero agradecerles a todos por su participación. Realmente la charla ha estado súper entretenida.
Y también agradecer al laboratorio TEA que ha propiciado con sus productos la reunión y siempre están pendientes de apoyarnos. Gracias a todos, también los presentes, por haber participado. Gracias, Juan Carlos. Muy excelente, excelente tu charla. Saludos para todos también. Excelente, gracias a todos. Un abrazo a todos en sus casas. Muchas gracias por participar. Los esperamos todos los miércoles, como nos dice, de cada mes, tercer miércoles, como nos dice Gustavo, para que puedan participar con nosotros. Un abrazo a todos. Nos vemos. Abrazo, Chao, Juanca. Guillermo. Gracias, gracias. Chao, Un abrazo. Rafa. Chao, 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 Juanito. chicos. Cuídense. Chao, Chao. amigos. Saludos a todos.